Amén. Muy buenas tardes, bendiciones. Este es su hermano el apóstol José Oreas hablándole en este domingo 16 de marzo 2026. Espero que se lo esté pasando bien. A los hermanos ministros, ministerios nacionales y ya mundiales que son parte de nosotros, saludos de parte del Señor y de la iglesia. Amén. Bueno, es una gran bendición estar con vosotros una vez más en esta tarde, compartiendo no solo la palabra de Dios, sino compartiendo la revelación del diseño perfecto y divino de Dios para nosotros. Amén. Eso es lo que nos hace alegres, eso es lo que nos da propósito. Amén. Bueno, hoy, si es usted la primera vez que se conecta con nosotros, estamos enseñando sobre el mensaje sobre la eclesía. La eclesía. Amén. Si ya viene siguiéndonos durante el tiempo de esta serie, pues usted ya está consciente de lo que venimos tratando. De igual manera, ambos, tanto los que lo hagan por la primera vez, lo están haciendo por la primera vez, o aquellos que ya nos vienen siguiendo con esta serie de mensajes sobre la eclesía, bienvenidos. Amén. Oro y oramos para que vuestro entendimiento sea abierto por el Espíritu Santo para poder recibir esta revelación que fue creada desde antes de la fundación del mundo y dada a nosotros en este último tiempo. Amén. Estamos hablando nada más y nada menos que la eclesía. La eclesía. Y venimos solamente a manera de repaso. Venimos aprendiendo de que la palabra iglesia es la palabra traducida al griego que significa eclesía. Es cuando, como Jesús la dijo la primera vez en Mateo capítulo 16 versículo 18, y es sobre esto lo que estamos aprendiendo. Lo que venimos ya desarrollando es sí que existen otras eclesías, existen otras iglesias. Los romanos tenían una iglesia, los griegos tenían otra iglesia, y Jesús en este momento, 2000 años atrás, está creando su eclesía, y este es, de acuerdo a nuestras notas aquí, dice que la eclesía o iglesia es un organismo o institución creado para conocer, recibir la voluntad del Rey, en este caso Jesús, y transmitirla a través de leyes y poder, las cuales crean una cultura, una sociedad que refleja el carácter del Rey. Amén. Este organismo llamado eclesía, definido y creado por Jesús, justamente cuando Él ya ha comenzado su ministerio, Jesús ya ha llamado a sus discípulos y ahora llega el momento donde Jesús comienza a preparar, ¿sí?, la continuidad, y quiero usar esta palabra, la continuidad de su ministerio y de su obra redentora en este organismo llamado eclesía, iglesia. Amén. Jesús, como usted sabe, en Génesis capítulo 1, para poder ayudarnos a entender de qué va esto, estamos aprendiendo que propósito determina diseño. Nunca fue la idea de Dios, de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, crear una religión. La religión es la manera, una forma de los hombres imitar la presencia de Dios, la voluntad de Dios, los caminos de Dios sin Dios. ¿Y por qué sabemos esto? Que propósito determina diseño cuando escuchamos las palabras que Dios usa para describir este ser que Él está a punto de crear, llamado hombres, humans, ¿sí?, tomado del polvo, ¿sí? Cuando Dios, en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree en los peces del mar, nos está mostrando inmediatamente que la intencionalidad de Dios es gobierno, no religión. Triste es nosotros, siendo la iglesia de Jesús, el cuerpo de Cristo, tener una percepción de nosotros mismos errada, porque eso nos haría y nos hace inefectivos en el plan de Dios. Y una de las cosas que yo sé
que todos nosotros anhelamos es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Y la Biblia misma, a través del Espíritu Santo, nos muestra sin lugar a duda cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Si acaso usted quizás no lo sabe o no se acuerda. La voluntad de Dios es que tú y yo gobernemos la tierra en su nombre. Esa es la voluntad de Dios. Esa ha sido siempre la voluntad de Dios. ¿Sí? En Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, vemos la primera manifestación de esta voluntad expresa de la Trinidad, cuando ellos declaran y determinan crear un ser que va a representar a Dios aquí en la tierra como es en el cielo, y este ser gobernará la tierra, gobernará la creación renovada, recreada por Dios en el relato de Génesis, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Sí? Lo cual nos ayuda a entender cómo es que 2000 años atrás, cuando Jesús vino y se manifestó en la tierra y comenzó su ministerio con estas palabras: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos porque la religión de Dios se ha acercado a vosotros. No, el reino de Dios. Y en la medida que tú y yo comenzamos entonces a desarrollar una concientización de qué es la voluntad de Dios para nosotros, comenzamos entonces a dejar al lado aquello que creíamos, aquello que parecía, aquello que hasta algunos de nosotros pensábamos que era la voluntad de Dios, y comenzamos entonces a asumir esa posición, esa postura de hacer la voluntad de Dios, convirtiéndonos primeramente en hijos de Dios, y una vez convertidos en hijos de Dios, pasamos a ser entonces ciudadanos del reino de Dios, y al ser ciudadanos del reino de Dios, comenzamos entonces a ser parte de la eclesía, de la iglesia de Jesús, la iglesia de Jesús. Y la iglesia de Jesús no es un edificio. Yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Soy parte de ese grupo de hombres y mujeres, niños y ancianos, que conformamos, cuando estamos juntos, conformamos este organismo, esta institución gubernamental, con la finalidad de recibir la instrucción de Jesús, el Rey, y manifestarla. Imagínese un presidente de un país, un rey de un país, un primer ministro de un país. Esta persona tiene asignada un lugar llamado el Palacio de Gobierno. Voy a decirlo otra vez. Un lugar llamado Palacio de Gobierno. Por diseño y definición, este lugar es habitado por esta persona que está llamada a gobernar ese territorio. Hasta ahí todo bien. Quien hace el palacio de gobierno no es el palacio en sí, no es la estructura física, no es el edificio, es la persona que lo ocupa. ¿Amén a eso? Ok. De igual manera, nosotros somos la eclesía de Jesús. Nosotros somos el organismo que representa el gobierno de Dios aquí en la tierra como es en el cielo. Y se manifiesta este gobierno cada vez que nosotros estamos juntos. Que nosotros, ciudadanos del reino de Dios, hijos de Dios, venimos juntos. Como gobierno, venimos juntos como pueblo de Dios, venimos juntos como a ejecutar la agenda de Dios. A ejecutar la agenda de Dios. Eso nos ayuda, por ende, entonces a poder leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, como diría la apóstola Amelia, de tapa a tapa, con la mente correcta, la perspectiva correcta, para poder entonces absorber la revelación, la voluntad expresa de nuestro Rey, Señor y Salvador, Jesús Cristo de Nazaret, y trabajar esa agenda aquí en la tierra como es en el cielo. Y dejamos entonces de perder tiempo, algunos de nosotros, dejamos entonces de rogar
que se haga la voluntad de Dios y comenzamos a ponernos de acuerdo con Dios para que esa voluntad sea manifestada. Y es una de las cosas que Jesús vino a modelar 2000 años atrás. Jesús es el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, pero también Hijo de Hombre, de acuerdo a Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios profetiza que del vientre de Eva nacería uno que le pisaría la cabeza a la serpiente. Ok, Jesús 2000 años atrás vino para hacer muchas cosas. Primeramente, traer el reino de Dios. Traer el reino de Dios aquí a la tierra como es en el cielo. El reino de Dios no va a venir. El reino de Dios ya está aquí. Vino 2000 años atrás. Vino 2000 años atrás. El precursor de Jesús, llamado Juan el Bautista, fue el heraldo del reino de Dios, profetizado por Dios en Malaquías 4 y en Isaías 53, diciendo, preparando el camino del Señor. Juan el Bautista se manifestaría primero que Jesús, preparando el camino del Señor, preparando un pueblo santo para Dios. De ahí que Juan bautizaba con el bautismo de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De la vida sin Dios. Y el nuevo nacimiento a la vida con Dios. Esa es la primera señal de que el reino de Dios vino a la tierra. No una religión, sino el reino de Dios. ¿Qué suele pasar con las religiones? En el momento en que una persona, una familia, una nación, adopta la mentalidad de religión, crea una división. El concepto puro y esencial de una religión es una separación. ¿Y qué dice la Biblia? Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Arrepentimiento en este lugar se aplica a la transformación de la mente, a la mente original de Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. A Jesús, sus contemporáneos algunos, culparon a Jesús de que los milagros que Jesús hacía, Él los hacía por Beelzebú, una deidad. Y Jesús confronta a ellos que lo acusaban a Él con esta respuesta. Si una casa dividida contra sí no puede permanecer. Si por Beelzebú hecho fuera demonios, quiere decir que Beelzebú está dividido y su reino terminará. Pero si por el dedo de Jehová hecho fuera demonios, quiere decir que el reino de Dios se ha manifestado. Estas son palabras textuales de Jesús. Ayúdanos a entender cómo es que nunca ha sido la voluntad de Dios de tener una religión, de darnos una religión. Si la intención de Dios fuese crear una religión, lo primero que hubiese hecho en el jardín de Edén habría sido un templo. Un templo donde poner entonces a sus sacerdotes. Pero Dios no creó un templo. Dios creó el ser que representaría a Dios aquí en la tierra como es en el cielo. Un ser con un diseño y una posición de gobierno. Un reino, una posición de gobierno, no de religión. Nunca ha sido la idea de Dios de religión. Siempre ha sido la idea de Dios de gobierno. En el momento en que esa revelación se hace carne en nosotros, comienza a ser parte de nuestra verdad, entonces algo acontece en el ser humano que recibe esta revelación y él comienza ahora a ver la recreación a los seres humanos de acuerdo, por ende, con los ojos y a través de los ojos de Dios. Porque como dije hace un momento, la religión expresa consigo división. Por eso hay tantas religiones en el mundo. Porque una religión, por concepto, define de que hay una serie de normativas, expectativas y comportamientos
requeridos para ser miembros de este grupo religioso. ¿Y qué pasa entonces con aquellos que no quieren o no pueden participar de estas normativas? Son excluidos. El problema con eso para Dios es que dice la Biblia, hablamos temprano de querer hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es expresada en la Biblia cuando por palabras de Dios mismo dice, no queriendo Dios que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cómo una persona, un ser humano, se pierde sin Cristo? ¿Cómo una persona va al infierno sin Cristo? Por eso dice la palabra en Juan 3:16, el famoso Juan 3:16, Jesús hablando, que de tal manera amó Dios al mundo, la humanidad, el sistema social, los seres humanos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, pero crea no como un líder religioso, sino como Dios, como Rey de Reyes, Señor y Señores, sea salvo. Y es justamente lo que nos lleva al versículo bíblico con el cual comenzamos esta serie de mensajes llamado Eclesía. La encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Entramos en el versículo 13 para entrar en contexto que nos lleva a Mateo 16, versículo 19. Venga conmigo. Tiene su Biblia abierta. Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Recuerde, Jesús, para este momento, Él ya está a punto de terminar su ministerio. Jesús va a ir a la cruz. Jesús va a ir a la cruz. Ya Jesús ha subido al monte de la transfiguración y se ha manifestado a Juan, Jacobo y Pedro como Dios. Él en el monte de la transfiguración ya había hablado con Moisés y con Elías, la ley y los profetas. Y ellos le preparaban a Jesús, le hablaban a Jesús sobre el evento que había de venir, que era ir a la cruz y morir por los pecados de toda la creación, redimiendo así la creación y quitando por ende la enemistad que había de la creación con Dios por causa del pecado. Jesús en este momento, en Mateo 16, ya Él se está preparando y Él comienza por consecuencia a preparar a sus discípulos y los está comenzando entonces a organizar para que ellos continúen la obra restauradora de gobierno aquí en la tierra como es en el cielo. Siempre ha sido la idea de Dios de gobernar a través de los hombres. Siempre ha sido la idea de Dios. Siempre ha sido la idea de Dios. Es como, igual, propósito determina diseño. Cuando entiendo el propósito de Dios para la humanidad, comienzo a operar en el diseño que Dios me dio. Y dejo al lado el diseño equivocado que yo estaba viviendo y practicando antes de eso. ¿Sí? Como digo, es importante entender esta realidad cronológica de dónde está Jesús en su ministerio, para nosotros poder entender por qué Jesús activa y introduce el diseño de eclesía, de organismo de gobierno a los discípulos justamente ahora. Es porque Él vino para modelar el gobierno de Dios. Durante los primeros 3 años del ministerio de Jesús, Jesús modeló el reino de Dios. ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos de acuerdo en eso? Jesús modeló lo que es ser un siervo de Dios, lo que es ser un rey para Dios, lo que es ser rey sacerdote para Dios. ¿Sí? Lo que es tener dominio sobre toda carne, lo que es tener dominio sobre toda creación, incluyendo el mundo espiritual. ¿Sí? Jesús modeló esto. Y antes de Jesús modelar el gobierno de Dios, antes de Jesús comenzar su ministerio, Jesús vivió la vida humana por 30 años, lo cual lo califica para ahora ser
uno por uno con Adán. Adán fue completamente hombre. ¿Estamos claros en eso? Estamos claros en eso. Adán, Dios lo creó del polvo de la tierra y le dio forma, pero solamente cuando Dios sopló su aliento fue que Adán tomó vida. Estamos de acuerdo en eso, estamos claros en eso. So, Adán, el primer ser humano, pecó en su facultad de gobernador, de rey, porque desobedeció la una orden que Dios le había dado. Samuel le dice a Saúl sobre esta realidad con Dios, de que con Dios es más importante obedecer que sacrificar. No obstante Adán haber pecado, eso no anuló el plan de gobierno de Dios para su creación, eso no lo anuló. Justamente el día que ellos pecaron, en ese día Dios activa el plan redentor al profetizar que del vientre de Eva nacería uno que destruiría el reino de las tinieblas, este uno siendo Jesús. Cuando Jesús nació completamente humano, completamente humano. Los gnósticos tratan de enseñar de que Jesús no tomó forma corporal, humana, pero eso es otra cosa, eso es otro tema. Jesús, desde su nacimiento hasta el principio de su ministerio, siendo bautizado por Juan el Bautista, descendiendo el Espíritu Santo sobre él, e ir al desierto, vencer a Lucifer y regresar, hasta ese momento, cuando todos estos eventos acontecieron, Jesús, Cristo de Nazaret, vivió una vida normal. Vivió una vida normal, pero sin pecado. Amén. Una vida normal, pero sin pecado. Lo cual lo calificaba a él para ahora ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios establece a través de Moisés y el libro de Levíticos las ordenanzas de cómo tenía que ser este Cordero, que sería ofrecido para el perdón de pecados. Este Cordero tenía que ser sin manchas y sin arrugas. Sin manchas y sin arrugas. Entonces vemos cómo es que Jesús modeló lo que es un rey para Dios aquí en la tierra. Un rey que gobierna según la agenda de Dios. En palabras de Jesús, yo no hago nada por mi propia cuenta. Lo que yo veo al Padre hacer, eso yo hago. ¿Sí? Más aún, Jesús era lleno del Espíritu Santo. Igual que usted es lleno del Espíritu Santo hoy por causa de Jesús. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es la realidad de estar lleno con el Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Él toma del Padre y del Hijo y nos lo da a nosotros. La voluntad del Padre estaba expresa en Jesús por causa del Espíritu Santo. Jesús ya ha modelado el gobierno de Dios aquí en la tierra por 3 años. Y durante ese tiempo ha llamado discípulos que aprenderían la misma título de discípulo describe uno que está aprendiendo de un maestro. Uno que está aprendiendo de un maestro. El hecho mismo de Jesús mostrarnos en los evangelios de que Él llamó discípulos. Y de entre estos discípulos llamó apóstoles. Creando igual el núcleo de gobierno. Creando el núcleo de gobierno. De manera que cuando Jesús fuese a la cruz, muriese por el perdón de los pecados de la humanidad, fuese al Hades, tomase las llaves de la muerte de muerte y Satanás, la muerte y del pecado, resucitase al tercer día como él profetizó, y ascendiese al Padre para mostrar al Padre precisamente que él había retomado las llaves que Adán había perdido. Jesús regresó y por 40 días él estuvo con sus discípulos enseñándoles todas las cosas sobre el reino. Eso lo encuentra usted en el libro de Hechos capítulo 1. ¿Sí? Jesús en este momento histórico de su ministerio, 2000 años atrás, ya Jesús ha completado su obra. Él ya ha visitado toda Israel. En el libro de Lucas, vemos que Felipe le dice a Jesús: Señor, algunos griegos te quieren ver.
le muestra a Jesús de que ya el evangelio del reino había sido propagado por toda Israel al punto que ya había salido fuera de Israel, lo cual le marca a Jesús que su tiempo había llegado, porque él había completado su misión de predicar el evangelio del reino a toda Israel. Jesús ahora está listo para ir a la cruz. Por ende, antes de ir a la cruz, Jesús crea este organismo con la finalidad de conocer, de recibir la voluntad expresa de Jesús y transmitirla. ¿Quiénes transmitirían la voluntad expresa de Jesús? Sus discípulos. Pero ahora en la modalidad de la capacidad de gobierno, institución de gobierno llamado eclesía. ¿Por qué Jesús hizo esto? De tal manera que el reino de Dios no solamente se ha establecido aquí en la tierra, sino que se propague. Recuerde, como siempre hemos dicho, que Dios todo lo que Él hace, lo hace con una semilla. Porque esa semilla tiene toda la información genética para ahora multiplicarse. Jesús creó la primera eclesía, el primer organismo en Israel, cuando estamos leyendo aquí en los versículos bíblicos de Mateo 16, 18, como modelo de cómo sería el gobierno de Jesús propagado a través de toda la tierra. ¿Por qué esto es importante para usted y para mí? Porque hay todavía mucho negocio de Dios que ser gestado aquí en la tierra. Donde quiera que tú y yo vemos una anormalidad, una anomalía, un aberramiento, un atrofiamiento, donde vemos enfermedad, donde vemos pobreza, donde vemos discusión, tragedia, muerte, estamos viendo la manifestación de un reino, el reino de las tinieblas, el reino del pecado. Y nosotros, Jesús vino y nos estableció a nosotros como reyes y sacerdotes precisamente para remover ese reino de las tinieblas y establecer el reino de la luz, el reino de Dios, como fue la intención de Dios cuando creó a Adán. En Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Lo cual nos anima y nos alegra de saber de que ahora, con una mente de Cristo, donde quiera que hay hermanos en Cristo reunidos como iglesia, organismo, estamos reuniéndonos para efectuar la agenda de Dios. Por eso es que en la iglesia, cuando nos reunimos como hermanos, existen todas las manifestaciones del ministerio de Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. Hay sanidad, hay salvación, hay arrepentimiento, hay bendición, hay alabanza, hay gozo, hay vida, hay transformación, hay derramamiento del Espíritu Santo. Todas estas son manifestaciones del reino de Dios que se está manifestando en ese lugar. Yo ya voy terminando por hoy. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, y dicho sea de paso, esta ciudad, Cesarea de Filipo, había un altar allí para el dios Pan. Este dios era un dios de fertilidad, era un dios llamado el dios pastor, asignado a aquellos que eran adeptos de este dios, de esta deidad, de esta falsa deidad, llamado Pan, P-A-N, como el pan que nos comemos, dicho sea de paso. Había un templo allí, en Cesarea de Filipo, donde las personas hacían ofrendas justamente a esta deidad, de la cual ellos confiaban de que esta deidad era el causante de su prosperidad. Sí, Jesús lleva a sus discípulos precisamente a este lugar, a Cesarea de Filipo, donde está este templo, para ayudarlos a ellos a entender. Cuando Jesús está a punto de introducir el concepto de gobierno, Jesús les recuerda: ya existen falsos gobiernos aquí en la tierra, ya existen falsos dioses. Yo voy a crear mi institución, mi organismo llamado eclesía, con la finalidad de destruir las obras de ese reino y establecer el orden de Dios. El orden de Dios.
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, mis discípulos, quiénes decís que yo soy? ¿Sí? Porque dice la Biblia que la boca habla lo que el corazón está lleno. Estos hombres y mujeres son representantes del reino de Dios. Imagínense el embajador de un país que no sabe el himno nacional de su país. No sería un buen representante, no sería un buen embajador o una buena embajadora. Jesús comienza la primera pregunta. ¿Quiénes dicen los hombres, las personas, que yo soy, que es el Hijo del Hombre? Y ellos dicen, note que la mayoría de ellos, entendamos esto, en este tiempo en Israel, 2000 años atrás, Israel estaba esperando la manifestación del Mesías. Estaban esperándolo. No era nueva para ellos, era justamente el Espíritu Santo venía profetizando miles de años de todos estos eventos acontecerían. Amén. Cuando Jesús nace y comienza su ministerio, justamente el pueblo de Israel estaba esperando la manifestación del Mesías, pero también estaban esperando, porque era profetizado en Malaquías 4, en su Biblia usted lo lee, que Elías volvería. Elías vendría primero que Jesús, que el Mesías. Cuando ellos ven a Juan el Bautista bautizando en el río Jordán, algunos creían que Juan el Bautista era el Mesías. ¿Sí? Pero Juan mismo dijo, yo no soy el Mesías, yo soy uno de cual es profetizado en Isaías, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Pero después de mí, Juan el Bautista dice, viene uno de quien yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Lo cual nos ayuda a nosotros a entender por qué Jesús les pregunta esta pregunta y por qué ellos le responden a Jesús usando profetas. ¿Por qué? Porque primero vendría Elías y luego el Mesías. Ellos, los seres humanos, los contemporáneos de Jesús, que no eran discípulos de Jesús, estaban expectantes del Mesías, pero también de Elías. Jesús pregunta y ellos le responden. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús entonces les pregunta a ellos, y él les dijo, ¿y vosotros, mis discípulos, los que ya sabéis que yo no soy ni Elías, ni Juan el Bautista, ni Jeremías, ni otro de los profetas? ¿Quiénes decís que yo soy? ¿Ok? Y es aquí donde Pedro responde y dijo, tú eres el Cristo de Mesías, el Mesías. No Juan el Bautista, el Mesías, que restauraría la gloria de Israel, el Rey de Israel, profetizado por Dios y prometido a David, que del trono de David, de Isaías capítulo 9, nacería uno cuyo reino no tendría fin. Pedro le dice a Jesús por revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús dice en otro versículo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, aquel a quien el Padre se lo quiera revelar. Es por eso que Jesús dice eso en este versículo. No te lo reveló carne y sangre, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, ¿a quién? A sus discípulos. A sus discípulos. Que tú eres Pedro. Tu iglesia eres Pedro, eres un fundamento. You are a boulder.
Eres una roca, eres un statement, tu iglesia, mi iglesia, tu iglesia. Eres una institución representativa del reino de Dios que provocará a reconocimiento. Porque es Cristo céntrica. Jesús es el fundamento de la eclesía. Jesús es el fundamento de la eclesía. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta declaración de que yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi eclesía, mi iglesia, mi organismo, creado para conocer, recibir la voluntad mía y transmitirla a través de leyes y poder, las cuales crearán una cultura, una sociedad que refleje el carácter mío. Jesús dice. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Ok. Aquí Jesús está mostrándole a ellos lo que está a punto de acontecer unos días después. Cuando Jesús va a la cruz, dice la Biblia, se rompió el velo en el templo y se abrieron tumbas en todo Israel. Amén. Esto tiene que ver con la manifestación de que el reino de Dios se ha manifestado, de que el castigo que nos trae la paz estaba sobre él y que por sus llagas fuimos sanados, estamos reconciliados con el Padre. Hasta entonces había separación de la creación con el Padre, porque todavía el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no se había manifestado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero en el momento que hay derramamiento de sangre, la cual el Padre acepta, hay cancelamiento de pecados. Ya no hay más enemistad. Jesús dice a ellos, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Aquí el Hades está refiriéndose justamente a la muerte, al lugar donde las personas van, son enterradas. Y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ellas. ¿Contra qué? Contra mi reino, contra mi iglesia, predicando la resurrección de los muertos. Jesús les está revelando a ellos que una de las señales de autenticidad del reino de los cielos es que la muerte no tiene poder sobre aquellos que son ciudadanos del reino de Dios. Jesús dice, confirmando esto, no temáis a aquel que puede matar la carne y luego no puede hacer nada, sino temed a aquel que tiene poder, autoridad, legalidad, aún después de la muerte. Ese poder solamente lo tiene Jesús manifestado por su eclesía. Manifestado por su eclesía. Por eso es cuando nosotros predicamos el Evangelio, cree en el Señor y tú y tu casa seréis salvos. Le estamos ofreciendo el paquete completo de la ciudadanía del reino de Dios que trasciende la muerte. Por eso es que cuando Dios habla de sí mismo, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy Dios de los vivos, no de los muertos. Por eso Jesús, una vez Pedro declara la revelación, ahora Jesús puede edificar sobre la revelación, la institución de gobierno que Dios intencionó desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en este último tiempo, llamado eclesía. Llamado eclesía. Yo voy a terminar, más aún, voy a terminar con este versículo. Versículo 19. Y a ti, ¿a quién? A la eclesía, a la iglesia, a mi gobierno. Inmediatamente Jesús comienza a delegar autoridades gubernamentales a esta organización que Él acaba de crear. ¿Ok? Dice así, y a ti, eclesía, a ti, iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ojo con esto. ¿Qué Jesús está diciendo? Yo os estoy delegando exousia, poder legal de gobernar en mi representación. Como Jesús gobierna
en representación del Padre, en el libro de Apocalipsis dice que Jesús, cuando Él haya sometido todas las cosas a sí mismo, Él mismo se someterá delante del Padre, entregándole al Padre todas las cosas que Él redimió. Jesús les está diciendo a ellos, en este versículo 19, y a ti te daré las llaves del cielo, del reino de los cielos. Acceso. Si yo le puedo decir eso, tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios, al trono de gobierno de Dios, la eclesía. Es por eso que dice en Isaías, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Necesitan las naciones intervención de Dios, y necesitan las familias de las naciones intervención de Dios, necesitan las personas de las naciones de la tierra intervención de Dios. Claro, la tienen a través de la eclesía de Jesús. Pero la eclesía no es una religión, es un gobierno, es el gobierno de Dios, al cual todos los seres humanos tienen acceso por el arrepentimiento a través de la sangre de Jesús. A través de la sangre de Jesús. Es lo excitante de esto. Es lo excitante de esto. Todo ser humano tiene un alma. Todo ser humano tiene un alma. Todo un ser humano, por tener esa alma, tiene la imagen y semejanza de Dios dentro de sí. Todo ser humano tiene anhelos, sueños, deseos. Tiene una naturaleza de Dios dentro de sí. Y es esa naturaleza de Dios dentro de sí a la cual el Espíritu Santo reactiva a esa persona con su diseño, con su identidad divina de Dios. Hijo de Dios en Cristo Jesús. Y ahora esta persona comienza entonces a vivir una vida que tiene sentido para ella y honra a Dios. Ese es el trabajo de la eclesía. Es ayudar a toda la creación, a todos los seres humanos a reconectarse con Dios. Pero nunca pensando que yo estoy introduciendo a esa persona a una religión. Ven a mi religión. Ellos ya tienen una religión. Pero esa religión no les ha funcionado. Porque nunca se trató de una religión. Se trata siempre del gobierno de Dios. En el momento en que entendemos eso, dejamos de pensarnos a nosotros como miembros de una religión y comenzamos a vernos como ciudadanos del reino de Dios, porque eso es lo que somos. Porque eso es lo que somos. Y como ciudadanos tenemos derechos inalienables. Dios lo diseñó así, para que no estemos dudantes si Dios quiere que yo me sane o no, si Dios quiere que yo tenga comida o no, si Dios quiere que yo pueda dormir y descansar o no. Todas esas son manifestaciones naturales de una vida plena, las cuales Dios garantiza. Tanto así que Dios garantiza sanidad de enfermedad para que esta persona pueda vivir la plenitud de su vida y salvación del alma. Salvación del alma. Bueno, espero que le haya servido. Continuamos edificando. Para algunos de nosotros, esta revelación es confrontada por años enteros de falsa doctrina, de mala información, de error teológico, lo cual nosotros entendemos. Pero al nosotros introducir esta revelación, estamos compartiendo lo que de gracia hemos recibido de Dios. De gracia lo damos porque usted es parte de los hijos de Dios y esto es parte de su herencia en Cristo Jesús. Que usted sepa quién usted es en Cristo Jesús. Usted es rey, reina y sacerdote para nuestro Dios. Usted fue creado para gobernar en el nombre de Jesús aquí en la tierra como es en el cielo. En Salmo 116 creo que dice que Dios dio la tierra a los hijos de los hombres. Este lugar llamado tierra es el lugar donde Dios nos creó para vivir y para gobernar en su nombre, administrando toda su creación. Una de las cosas que se manifiestan por esta iglesia de Jesús manifestada aquí en la tierra es justamente el poder del Espíritu Santo para sanar. El poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios, el poder del Espíritu Santo para renovar la mente, el poder del Espíritu Santo para dar vida abundante, para quitar el desánimo, el desaliento, la aflicción, la depresión, la opresión, la escasez y dar vida abundante. Jesús dijo, yo he venido para que mi
tengáis vida y vida abundante. Comparte este mensaje en sus redes sociales. Muchísimas gracias a aquellos que lo hacéis, a aquellos que compartís estos mensajes, a aquellos que nos apoyáis en nuestro ministerio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima vez. Bendiciones.